Humanos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy José de la Cruz Mayagoitia y estamos una vez más en Libre Opinión. La tarde de hoy tenemos como invitado al licenciado Francisco Silva Gallegos, él es director jurídico de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Licenciado, bienvenido. Gracias, muy amable, muy buenas tardes. Gracias a usted por su compañía esta tarde, y está también mi compañero de programa, Mauricio García. Mauricio, buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestro invitado. Gracias, Mauricio, muy buenas tardes. También, doctor, para avisarte que favor. tenemos en la línea al presidente de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, al licenciado Ramón Navarrete Magdaleno, y quien nos va a él a comentar cómo se llevó la jornada en cuestión de derechos humanos aquí en Guerrero el domingo. Muy buenas tardes, licenciado, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mauricio. Bien, muy bien. Un saludo al doctor, por favor. Igualmente, licenciado. Ahí no sé si ya lo escuchaste, ahí te contestó ya. Ya lo escuché. Oye, Lick, para que nos digas, porque ya los demás, los FEPAD y todo ya nos informaron, pero ¿cómo vivió la Comisión de Derechos Humanos este domingo, la cuestión electoral? ¿Qué es lo que representó la Comisión de Derechos Humanos este domingo? Mira, nosotros hicimos un despliegue del personal de la comisión suficiente como para abarcar las regiones de nuestro estado y la capital también, donde se encuentra nuestra oficina central. Precisamente para darle seguimiento, para apoyar a las autoridades electorales en las tareas que tienen encomendadas de acuerdo a la ley, y desde luego que el compromiso de la Comisión de los Derechos Humanos, que es velar por la paz, de propiciar condiciones en todos los ámbitos, de que haya respeto a los derechos humanos. Y bueno, tenemos que celebrar que la jornada electoral de calma, que no hubo ningún incidente reportado por la comisión en las áreas donde ocupamos nuestro despliegue, y eso desde luego que es un valor que debemos agradecer mucho a la sociedad que participó de manera activa, y desde luego las autoridades que también tanto la preparación como el desarrollo del proceso electoral fue excelente, ¿no? Hasta donde nosotros alcanzamos a ver. ¿No hay ninguna queja por abuso de la autoridad en alguna detención o algunas violaciones? No hay ninguna, no recibimos ninguna queja, incluso no presenciamos ningún evento de inseguridad o que haya habido algún incidente en la jornada. Entonces nos parece excelente el desarrollo de la jornada electoral, y con ello concluimos nuestra participación por ahí de las 10 de la noche, en la que empezaron a hacerse los cómputos, y bueno, pues celebramos, ¿no?, que todo haya transcurrido en paz. Muy bien, presidente, ¿algo que quieras agregar? Bueno, que no obstante que la comisión no tiene competencia para atender asuntos de carácter electoral, pero sí nuestra participación obedeció pues precisamente a coadyuvar con las autoridades para con la participación de la comisión, que se lograran algunas cosas que también podemos nosotros apuntar, como el llamado a la paz y a la concordia, ¿no? Muy bien, presidente, andas ahí en tránsito y oigo claxo. Sí. Ok. Sí, andamos en actividad todavía. Bueno, te agradezco que nos haya recibido la llamada y que tengas buena tarde, y también se despide el doctor de ti. Y a ver, Paramos, Mauricio. oye, y a ver cuándo nos vienes a visitar de nuevo. En cualquier momento estaremos ahí, nomás que me hagan un espacio. Tienes aquí, como lo ha dicho el doctor reiteradamente, que aquí está en tu casa. Hombre, muchas gracias. Ok, nos vemos, Estaré con ustedes en cualquier momento. Nos vemos, presidente. Muchas gracias, presidente. Que esté bien. Gracias. Muy bien, pues muy interesante saber que tuvimos una jornada electoral sin incidentes, y que mejor que lo expresado por el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Ahora bien, pasando al tema del día, pues queremos conocer esto que sabemos que tiene tiempo funcionando, pero para los neófitos, para aquellos que vemos el letrero al pasar y leemos Comisión Estatal de Arbitraje Médico, pues no nos dice gran cosa, y lo que queremos es entender el día de hoy qué es la Comisión de Arbitraje Médico, desde cuándo surge, cuál es el propósito, cuál es la fundamentación, la motivación que tuvo el legislador para darle forma, para darle vigencia, cuándo se aplica, en qué casos, en fin, que usted, licenciado Silva Gallegos, sea tan amable de empaparnos de todo ese conocimiento que nos hace. Sí, claro que sí. Antes que nada, pues un saludo a todo tu auditorio. Y bueno, agradezco esta oportunidad en nombre de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico Guerrero para poder hablar amplio y tendido realmente sobre las facultades, atribuciones de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Bueno, es importante comentar que la primera comisión que se creó en nuestro país fue la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, mediante un decreto del Poder Ejecutivo Federal, el 6 de junio de 1996. Se creó la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Esta fue la primera comisión a nivel nacional que se creó. No había comisiones estatales en ningún estado o ninguna entidad federativa de la República. Y bueno, la Comisión de Arbitraje Médico, la Comisión Nacional, nace fueron varios factores que originaron su creación. Uno de ellos fue que realmente hacía falta un organismo especializado para el análisis y la atención de presuntas irregularidades en la prestación del servicio médico. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las irregularidades que se presentaban o se presentan hoy en día sobre alguna irregularidad en la prestación de los servicios médicos, llámese público, llámese privado, pues obviamente iban a las instancias jurisdiccionales, verbigracia, pues el Ministerio Público, ¿no? Pero el Ministerio Público sabemos la excesiva carga de trabajo que tienen, y también no tenían ni tienen actualmente, porque bueno, cuentan con médicos legistas, pero no tienen un cuerpo colegiado especializado, ¿sí?, a la lex artis ad hoc para atender casos de presuntas irregularidades en la atención médica. Yo generalmente no utilizo, la gente comúnmente utiliza el término de negligencia médica. A mí no me gusta utilizar ese término, porque es un término que se ha vuelto inclusive hasta muy popular entre los usuarios, ¿no? Y entonces cuando yo hablo de negligencias médicas, ya estamos como que nosotros prejuzgando el acto médico y ya como que le estamos fincando una responsabilidad sin haber analizado a conciencia si hubo o no alguna irregularidad en esa atención. Entonces yo siempre comento que es presunta irregularidad, mientras obviamente no entremos al análisis de fondo y forma para poder determinar si hubo algún tipo de responsabilidad médica. Entonces, la falta de organismos especializados para poder analizar las diferentes ramas de la medicina, llámese por ejemplo pediatría, sobre todo problemas obstétricos, que se da mucho la muerte materna infantil, no solamente a nivel nacional, sino bueno, pues sabemos que en el estado de Guerrero desafortunadamente ocupamos todavía uno de los primeros lugares en el estado que se está ya realmente combatiendo por todos los ámbitos disminuir precisamente ese tipo de mortalidad. Pero bueno, ramos de la medicina como por ejemplo cirugía pediátrica, traumatología, etcétera. Entonces todas las ramas de la medicina son muy amplias y hay enfermedades tan raras, pero tan raras y tan poco comunes, que necesita realmente un perito especializado, por ejemplo en epidemiología, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos epidemiólogos hay en México? Realmente muy pocos, como geriatras, como reumatólogos. Entonces, que el Ministerio Público
pueda analizar una denuncia de hechos, ahora llámese carpeta de investigación, para poder realmente determinar si hubo o no una responsabilidad de tipo médico, pues lógicamente el Ministerio Público no es perito y además no cuenta con peritos especializados para poder analizar a profundidad. Entonces, la Comisión Nacional es coadyuvante también para poder nosotros emitir dictámenes médicos institucionales solicitados por la autoridad peticionaria, llámese jueces penales, inclusive jueces civiles, órganos de control interno como son las Contraloría General del Estado, las Contralorías Internas de la Secretaría de Salud y el Ministerio Público. Pero no solamente para eso, sino que también uno de los medios que muy poco se utiliza en México es la mediación y la conciliación, ¿no? Son medios que últimamente ya con la justicia alternativa y con el nuevo sistema de justicia penal, bueno, pues obviamente ahora ya México se pone a la vanguardia de algo que realmente siempre ha estado, pero en lo que nunca se le había dado un uso real, como es la mediación y la conciliación. Ahora actualmente ya con este nuevo sistema de justicia penal que ya está adecuado en ese sistema precisamente para preponderar primeramente el poder conciliar ese tipo de conflictos y no echar a maquinaria toda la maquinaria judicial o jurisdiccional. Entonces, es muy importante la labor que ejerce la Comisión de Arbitraje Médico como organismo especializado. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que el bien jurídico tutelado más preciado que tenemos es la vida. Posteriormente es la libertad, el patrimonio, la seguridad jurídica, etcétera. Pero sin vida, como dicen, pues no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces, y otra de las causas también es quitar un poquito, desahogar un poquito la carga de trabajo que también tenían todas esas instancias jurisdiccionales, pero sobre todo velar por el bien jurídico más preciado que es la vida. Entonces, en el 1996 se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Las comisiones estatales no dependen de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, tenemos autonomía propia, ¿sí? Como todos las entidades federativas que son autónomas y soberanas, pero sin embargo, al crearse la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, se creó como una figura, por así decirlo, paternalista, para dar la pauta para que todas las entidades federativas crearan una comisión estatal de arbitraje médico, ¿no? Sustentados en el mismo tipo de legislación. Exactamente, sustentados en el mismo tipo de legislación. Y algo que realmente pues es muy loable es que 3 años después de que se creó la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el 19 de octubre de 1999, se publicó en el periódico oficial del Estado de Guerrero la creación de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. De Guerrero. Exacto. De Guerrero. Entonces, realmente ya se entra en operación de manera formal, digámoslo así, no oficial, porque oficial fue en el 99 a través del periódico oficial, pero ya de manera formal, obviamente porque se tuvieron que hacer trabajos previos, ¿no? De capacitación, sobre todo yendo a la Ciudad de México, para que la Comisión Nacional, con la experiencia que ya tenía de 3 años anteriores, pues capacitara al personal para poder atender estos asuntos de competencia de la comisión. Entonces, 3 años después se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de Guerrero, y bueno, ya entra en operaciones en el año 2000. Y bueno, a la fecha la comisión realmente ha atendido diversidad y cantidad de asuntos, y con satisfacción podemos decir que hemos resuelto muchísimos asuntos, obviamente unos favorables para el usuario y otros, bueno, pues no tan favorables, ¿no? Uno de los principios de la Comisión de Arbitraje Médico es la objetividad, la imparcialidad, pero sobre todo la confidencialidad. Aquí sí quiero yo aclarar algo muy importante. Nos ha costado realmente un poco, desde que se inició la comisión, siempre nos ha costado nos ha costado mucho trabajo, sobre todo que la gente realmente, de por sí que crea en todas las instituciones públicas, ¿no? Pero sobre todo que crea que realmente la Comisión de Arbitraje Médico está para analizar todos los asuntos de manera objetiva e imparcial. Porque
siendo sinceros, cuando se creó la Comisión de Arbitraje Médico, por obvias razones, ¿no? Por la misma incertidumbre o a lo mejor desconfianza de la gente, los usuarios pensaban que la comisión estaba pues como para defender al médico, pero el médico también pensaba lo contrario. El médico pensaba que la comisión estaba para defender exclusivamente al usuario. Y entonces nos ha costado mucho trabajo a lo largo de estos años decirle al usuario y decirle al prestador del servicio médico que realmente la comisión no está ni a favor del usuario ni a favor del médico. Somos un organismo totalmente imparcial para poder analizar los casos de una manera objetiva e imparcial y sobre todo con total transparencia para el análisis de los asuntos que llegan a la comisión. Entonces, posteriormente, bueno, pues ya se empezaron a crear todas las comisiones estatales que en el estado. Creo que, si mal no recuerdo, todavía hay 3 comisiones que no se han creado. Una de ellas es Quintana Roo. Creo que había... O sea, es en los estados, entonces. Sí, en los estados. Dijiste en el estado, perdón. Perdón, no, sí. En los estados. Okay. Todavía ya prácticamente hay 29 comisiones creadas ya a nivel nacional. Faltan, creo que nada más 3 comisiones. Quintana Roo es una de ellas. Tengo entendido que se publicó ya el decreto de creación, pero bueno, no se ha echado a andar la comisión en Quintana Roo. Pero bueno, eso ya no es de nuestra competencia. Nuestra competencia es pues ejercer nuestras facultades y poder servir a la sociedad como se merece, ¿no? Y algo muy importante que también nosotros contamos y que a lo mejor la gente poco conoce y a lo mejor ha escuchado es que la Comisión de Arbitraje Médico fue el primer organismo certificado con la norma ISO. La norma ISO 9001-2008, que fue cuando nosotros nos certificamos. Ahorita ya cambiamos a la norma 9001-2015, que ya entra en vigor en septiembre. Es una norma internacional, sí, que mide los estándares de un producto o de un servicio. Entonces, nosotros nos certificamos en el 2008. Estándares de calidad. Exactamente, con estándares de calidad. Esto quiere decir que todos nuestros procesos, de los cuales está para servir a toda la sociedad guerrerense, bueno, están debidamente plasmados en manuales, plasmados en formatos. Sí, tenemos encuestas de satisfacción, tenemos buzón de sugerencias, contamos además con un proceso de gestión financiera también certificado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la comisión se ha tratado de profesionalizar, que no nos hemos estancado a lo largo de estos años. Hemos querido realmente fortalecer a la comisión, sobre todo en materia de transparencia, que eso yo creo que es lo más importante para darle todavía aún más confianza a la sociedad de que puede acudir a la comisión, y la comisión con total objetividad e imparcialidad va a analizar los asuntos, ¿no? 3 preguntas, licenciado. Claro que sí. Para que además tomes un respiro. Claro que sí, sí, no hay problema. Sí. Estamos aquí para poder ahondar todos los temas posibles y la gente pueda entender realmente qué es lo que hace la comisión, ¿no? Son tres cosas que me parecen fundamentales que les digamos a nuestro auditorio. Una es las oficinas. ¿Cuántas oficinas hay en el estado de Guerrero? ¿En dónde se encuentran ubicadas? La primera. La segunda, ¿cómo está estructurada esta comisión? Sabemos que tú eres el director de la comisión, director jurídico. Sabemos que la doctora Norma Rojas es la comisionada estatal de arbitraje médico. ¿Qué otros cargos hay? ¿Cómo está estructurado y cómo opera la comisión? Y por último, hablaste de confidencialidad y lo entiendo. Hay muchos procesos legales y médicos inclusive que obligan a la confidencialidad, pero bueno, no nos interesa saber los nombres de quienes han sido atendidos, pero sí los resultados, y deben de tener una estadística y en todos estos años de cuántos casos que han tenido ustedes en proceso, cuántos han resuelto a satisfacción, mucho más con esa norma ISO 9001 y con todos los mecanismos en donde participa el que acude, ya sea el médico o ya sea el paciente, a solicitar la intervención de la conciliación de la comisión, pues acuden y dejan constancia
desde haber estado ahí y de haber reclamado ese apoyo. Entonces, entender un poquito qué tanto ha funcionado, cómo ha funcionado, cómo está estructurada, dónde están las oficinas. Sí, permítete para que siga tomando por respiro supuesto, también. claro. Nos habías dicho al principio que eran coadyuvantes del Ministerio Público. No, coadyuvamos, no somos unos coadyuvantes de forma oficial. Exacto. Coadyuvamos en la emisión de dictámenes médicos institucionales, tomando en consideración que estos entes jurisdiccionales no cuentan con personal especializado. Ojo, no confundamos con calificado, que son los médicos legistas, con personal especializado para poder analizar diferentes tipos de ramas de la medicina donde se presenten irregularidades en la prestación del servicio médico. Es una coadyuvancia a petición de parte. Exactamente, es una coadyuvancia a petición de parte, muy bien. Pero dicho, la introducción la puede ser el familiar o el enfermo directamente con ustedes. Tiene que ser la autoridad peticionaria. Si, por ejemplo, tú al hacer parte de un proceso jurisdiccional, tú le puedes, a través de tu abogado, solicitar al Ministerio Público que le solicite a la Comisión de Arbitraje Médico un dictamen, pero tú directamente no nos puedes solicitar el dictamen, tiene que ser a través... Pero no puedo ir a poner una queja. No, estamos hablando de dictámenes, Okay. Estamos hablando de dictámenes, no de quejas todavía, porque todavía no hemos entrado en los servicios que presta la comisión. Okay. Estoy hablando de dictámenes que nos solicita el Ministerio Público cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de la posible comisión de un delito derivado de un acto médico. Y además en su carácter de autoridad. Exactamente. Por eso es que no puede hacerlo. Exactamente. Entonces, cuando va una persona al Ministerio Público y que en este caso, por ejemplo, no decide acudir a la comisión porque lo que él desea el usuario obviamente es una pena corporal en contra del médico, es decir, cárcel, para que me entiendan las personas, cárcel, es decir, que quiere prisión para el médico, ¿no? Obviamente la comisión no tiene esas facultades. Somos un medio alternativo de solución de conflictos donde preponderamos la conciliación, la mediación y el arbitraje. Entonces, no es facultad de la comisión, en pocas palabras y en palabras sencillas, meter a la cárcel al médico. Entonces, ¿qué hace el usuario? No acude a la comisión porque lo que quiere es una pretensión muy diferente a lo que la comisión puede hacer. Entonces, acude al Ministerio Público y una vez de que se abre la carpeta de investigación, le solicita al Ministerio Público que a la Comisión de Arbitraje Médico nos pidan un dictamen médico institucional sobre el acto médico que se le ejerció, ya sea a él o a un familiar o etcétera, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de dictámenes, no de quejas. Todavía no estamos en profundidad de lo que es una queja. Y para contestar las preguntas aquí del doctor, bueno, pues es importante comentar que la Comisión de Arbitraje Médico tiene sus oficinas aquí en Acapulco, en Avenida Cuauhtémoc, número 146, despacho 107, fraccionamiento Hornos. Estamos en una conocida plaza comercial, no sé si pueda decir el nombre, que es Plaza Cuauhtémoc, enfrente de una llantera muy conocida también, no sé si pueda decir el nombre, que es la Firestone, enfrente de la Firestone, a un lado del Kentucky. Es Cuauhtémoc y Gabriel Avilés. Esquina, y en esa esquina no hay pierde. Esquina y Gabriel Avilés, allí estamos. Hay una tienda de conveniencia. Y además ahí está también la comisión de derechos humanos, sí, la regional. Entonces, y que atiende sin hacer un gol, excelente la licenciada Fanny, que es realmente excelente, ha hecho muy buena labor ahí en derechos humanos, que por cierto le mando un saludo. Y bueno, ahí estamos para servirles, ¿no? Entonces, no tenemos delegaciones regionales, desafortunadamente no contamos con delegaciones regionales, sin embargo lo hemos tratado de subsanar con implementar módulos de información, no para el levantamiento de quejas, pero sí para que le pueda brindar información a los usuarios del servicio médico, información operativa pero no solamente operativa, sino también hacerle de conocimiento cuáles son los derechos de sus pacientes, los derechos de los pacientes. No que todo paciente debe contar con un expediente clínico, que debe recibir un trato digno y respetuoso, que tiene derecho a una segunda opinión, etcétera.
Entonces, ¿esos módulos dónde se llevan? Ese módulo tuvimos un módulo muchos años en el hospital de Iguala, pero lo hemos querido hacer un poquito itinerante, sí. Y ahorita contamos con un módulo en el Hospital General de Chilpancingo. Tenemos un módulo ahí. Ahorita, bueno, la persona está de vacaciones, no contamos con suficiente personal, pero bueno, contamos con un módulo en el Hospital General de Chilpancingo, donde, bueno, pues ahí se reparten trípticos, está la dirección y el teléfono de la comisión y el correo electrónico. Y además, bueno, la gente puede entrar, ahora ya que tienen amplio conocimiento de las redes sociales y el buen manejo del internet, pueden también entrar al portal del gobierno del estado, en dependencias, ahí pueden usarla en organismos paraestatales, ahí pueden encontrar la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Y bueno, pues ahí también están todos nuestros datos, inclusive hemos subido también al portal los informes de actividades, etcétera, ¿no? Diferente información que le puede servir a la ciudadanía para que conozca todavía mejor lo que es la Comisión de Arbitraje Médico. Bueno, ¿cómo estamos estructurados? Bueno, tenemos a una titular, que es la directora general o comisionada estatal de arbitraje médico, que es la doctora Norma Rojas Molina, que realmente ha hecho un papel excelente en la Comisión de Arbitraje Médico, ha sido una excelente líder, creo que ha llevado por muy buen camino la Comisión de Arbitraje Médico, le ha dado mucho impulso a la Comisión, sobre todo en la celebración de convenios y de colaboración con dependencias gubernamentales, ¿no? Para poder también, precisamente acabamos de firmar un convenio el año pasado con la Comisión de Derechos Humanos del Estado, precisamente porque a veces la gente desconoce, obviamente pues tiene una magnificencia más grande en cuestión de difusión la Comisión de Derechos Humanos. Entonces la gente, como nosotros no contamos con oficinas regionales, realmente tenemos la Comisión de Arbitraje Médico en Acapulco, pero quiero también adelantar un poquito que esto no es impedimento para que la gente de una región pueda también interponer una queja en la comisión. Le digo, pueden hablar por teléfono, nosotros a través de los correos electrónicos pueden hacernos llegar su queja, la documentación que nosotros sin estar en persona. Exactamente, no es un impedimento, porque digo, tampoco, no porque estemos en Acapulco, nada más vamos a levantar quejas de Acapulco. Nosotros levantamos quejas de todo el estado de Guerrero. Tenemos también 2-3 teléfonos donde la gente puede marcar, que es el 486-7162, 486-7163 y el 486-0389. Pueden hablar por teléfono, nosotros los asesoramos, los orientamos vía telefónica y más si son de otra región del estado que no son de Acapulco. Los orientamos para que ellos nos puedan hacer llegar su queja a través de un correo electrónico y la documentación debida. ¿Cuál es el correo electrónico? Es Seangro, C de casa, CEAM, gro, @prodigy.net.mx. Y a través de este correo nos pueden llegar a hacer sus inconformidades, sus quejas. Y bueno, nosotros, si hay necesidad, inclusive lo hemos hecho, nos hemos transportado inclusive hasta Olinalapa, que hemos andado por todo el estado, porque obviamente hay gente que a veces no cuenta con los recursos para poder acudir a la Comisión de Arbitraje Médico en Acapulco, sobre todo porque hay que entender que nosotros celebramos una audiencia de conciliación con el médico para tratar de dirimir la controversia. Claro. Y bueno, pues nosotros también somos conscientes y tenemos que ser sensibles de esa situación y nos hemos tenido que transportar para poder también nosotros ser conscientes de la necesidad de las personas. O a veces la gente me dice, licenciado, es que o como o voy. Sí. Entonces nosotros, bueno, tenemos que transportarnos y facilitar eso a la sociedad. Hemos ido para celebrar las audiencias, pero no es impedimento para que la comisión pueda levantar una queja de cualquier parte de la región del estado, ¿no? Eso hice un paréntesis, me adelanté un poquito, pero estamos hablando de la estructura. Entonces tenemos una
directora general, que es la doctora Norma Rojas Sí. Molina, la comisionada estatal. Tenemos una dirección jurídica, que es su servidor. Tenemos una subdirección médica, que es la doctora Yara Salinas Campos. Tenemos un subdirector jurídico, que es el licenciado Juan Carlos Hernández Quevedo. Tenemos una jefa de orientación y quejas, que es la licenciada Leticia Mandujano. Y tenemos una jefa de conciliación, que es la licenciada Jessie, ¿no? Y tenemos una delegación administrativa y personal de apoyo. Y bueno, realmente con este personal, nosotros... ¿Número de cuántos? Somos 8 personas. Okay. 8 personas para el estado de Guerrero, que bueno, la carga de trabajo pues sí es bastante importante, pero bueno, realmente amamos nuestro trabajo, realmente lo hacemos con mucha vocación. Yo siempre presumo el personal con el que contamos, porque es un personal realmente muy altamente capacitado y realmente muy profesional, ¿no? Para ejercer su trabajo. Y eso es importante, que hacer grupo para poder solventar y resolver todos los asuntos, ¿no?, que llegan a la Comisión de Arbitraje Médico. Bueno, y de todos los asuntos que hemos recibido desde el 2000, no traje, es la verdad, no sabía. Tengo lo del primer cuatrimestre de este año, realmente... Permíteme tantito. Sí, lo que nos puedas decir es suficiente para tener una idea. Y esto se lo he hecho saber a la Comisión Nacional, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Sí. Las instalaciones no cuentan para accesos a discapacitados. ¿Qué pasa ahí? Si ahí está la de Derechos Humanos y está la Comisión de arbitraje médico. Sí, bueno, mira, sí es un problema. Sí es un problema, lo admito. Hemos tenido gente que ha acudido en silla de ruedas, pero repito, no ha sido impedimento. Sí, obviamente las personas cuando llegan a las oficinas no tenemos rampa para discapacitados, ni elevador, ni contamos con elevador. Estamos en primer piso, pero aún así sean 5 escaleras, si la gente está discapacitada simplemente no sube. Y aquí hay algo de lo que yo hablaba hace un minuto, de la vocación que tú debes de tener y el amor al trabajo, ¿no? Que muy poca gente lo tiene, y yo creo que nosotros realmente lo tenemos muy arraigado. Es que, por ejemplo, cuando la gente no puede acudir, nosotros lo que hacemos, bajamos. Okay. No esperamos que la gente suba, nosotros bajamos para ayudar a la gente. Bajamos, inclusive bajamos sillas, bajamos una mesa, nos bajamos una impresora, nos bajamos una laptop, y ahí si una vez analizada la inconformidad médica, se procede al levantamiento de la queja. Lo hemos hecho, inclusive puedo decir goles, ¿verdad? Lo que sea. Por ejemplo, el programa se llama Libre Opinión, Francisco. Perfecto, muy bien. Pero bueno, en asuntos comerciales no sé. Entonces, sí me pregunto. Entonces, nos hemos trasladado al Kentucky Fried Chicken, por ejemplo. Ahí nosotros le invitamos, por ejemplo, al usuario, pues que se sienta cómodo, le invitamos un refresco, lo que sea necesario. Claro que sí, la comodidad. Ahí en el Kentucky Fried Chicken le pedimos permiso al personal para que nosotros podamos trabajar un momento allí. Sí, no tenemos ningún problema. Ahora, hay algo muy importante también, Mauricio, y mira, realmente cuántas instalaciones a nivel nacional cuentan realmente con rampa para discapacitados. Esa es una cultura que apenas se está dando en México. La conocemos de hace muchos años, prácticamente, si quieres, de toda la vida, porque discapacitados existe desde que existe el ser humano. Pero realmente la cultura, la infraestructura en los edificios es nueva en México, donde se han instalado elevadores, rampas para discapacitados, y realmente los edificios que se creaban en México, que se hacían en México, que se construían en México, no contemplaban para este tipo de problemas, para la gente con discapacitados. Esa es la verdad. Y repito, estamos en Plaza Cuauhtémoc, una plaza que se creó cuando la cultura para poder facilitar
los servicios. La gente y es muy difícil actualmente encontrar edificios ya construidos que tengan este tipo de ¿cómo le podríamos llamar? De facilidad. Sí. Entonces, vaya, sabemos que los edificios que se están construyendo, sobre todo los edificios de gobierno o de algún servicio de iniciativa privada, pues ya están haciendo ese tipo de accesos para la gente con discapacidad. Pero nosotros estamos ahí y bueno, tenemos que adecuarnos a las necesidades de la población. La gente generalmente va un familiar acompañado de una persona trabajar con discapacidad. Claro, y que no haya pretexto. Claro, tampoco nos vamos a quedar arriba, pues si no sube, pues no sube. No, como que no sube. Sí. Nosotros tenemos la obligación, así lo digo tajantemente, la obligación de servir, porque para eso nos pagan. Sí. Nosotros tenemos la obligación de servir y de servir bien. Lo mejor posible, lo que sea nuestra clase, es nuestra obligación, porque para eso nos está pagando, para brindar un servicio de calidad. A mí no me interesan las demás dependencias, me interesa la mía. Claro. Me interesa cómo yo presto el servicio, cómo lo doy y cómo laboro en mi trabajo. Yo siempre trato de elaborar de la mejor manera para poder dar un servicio de calidad. Y si la gente no puede subir, yo bajo. Pero eso no va a ser impedimento para que pueda brindar el servicio, punto. Así de fácil, ¿no? Pero bueno, te digo, eso es algo que en lo futuro tendríamos que corregir. Si en algún momento cambiáramos de oficinas, tendríamos entonces ya que buscar también ese tipo de facilidades para los usuarios, ¿no? Y bueno, cuando menos al arrendatario, ¿no? Al que le renta, pedirle que vaya ahí esa facilidad, ¿no? De una construcción de una pequeña rampa, porque ustedes rentan. Sí, claro. El edificio no es del Estado. No. Nosotros rentamos obviamente las oficinas, pero bueno, nosotros se lo podemos decir al arrendador, pero bueno, ya tampoco lo podemos obligar a que lo haga, ¿no? Pero repito, eso a nosotros realmente no nos interesa, porque nosotros nos bajamos y hacemos todo lo que sea necesario para resolver el problema. Y lo llevan a las condiciones donde hay aire acondicionado. Claro, afortunadamente tenemos, repito, el Kentucky Fried Chicken ahí, y eso pues lo tenemos ahí a 10 metros, entonces nosotros nos vamos a Kentucky y ahí es donde nosotros platicamos con el usuario, nos expresa su inconformidad, qué fue lo que pasó, qué problemita tiene, y nosotros pues ahí con la laptop, la impresora y todo, ahí levantamos la queja si es necesario. Sí me gustaría comentar algo muy rápido. Sí, por favor, adelante. Perdón, doctor. No, sí. Hemos hablado de todo, pero no he hablado realmente sobre la facultad principal de la comisión. Hablamos sobre la infraestructura, hemos hablado sobre el acceso, sobre el organigrama de la comisión, sobre cómo se creó, etcétera. Pero yo creo que la gente aún no ha escuchado, bueno, ya lo escuché, pero aún no sé qué hace la comisión de arbitraje médico, porque hablamos de dictámenes. Y no quiero que la gente se quede en la comisión, que la comisión está creada como una comisión dictaminadora, coadyuvante, como bien dijo el doctor, a petición de parte de la autoridad. No. La función principal de la comisión de arbitraje médico, para quienes nos están escuchando, es analizar e investigar todas las presuntas irregularidades en la prestación del servicio médico. Es decir, llámese servicios de atención médica pública como privada, ¿sí? Llámese instituciones de seguridad social o hospitales de población abierta. Llámese curación, consulta externa, un acto quirúrgico mayor o menor, un parto o lo que sea. Pero también es importante comentar que la Comisión de Arbitraje Médico no atiende asuntos de carácter administrativo, porque también resulta que van a la comisión y dicen, oiga, es que fíjese que nosotros yo tengo un problemita con mi pensión. Nosotros no vemos cuestiones de tipo administrativo. No. Repito, el objeto de la comisión es analizar presuntas irregularidades del acto médico, es decir, que haya sido originado o derivado un acto médico para que la comisión, en uso de sus facultades de atribución, pueda conocer del asunto. De otra manera lo asesoramos para que acuda a la instancia correspondiente. Pero de otra manera no. Y tampoco tenemos facultades, repito, y lo digo de una manera muy franca para que también sea muy entendible para la gente. Cuando la gente
acude y dice, oye, yo quiero meter a la cárcel al médico. Digo, sí oye fuerte, pero lo tengo que decir de una manera sencilla para que se entienda. Entonces, le digo, pues la verdad es que la Comisión de Arbitraje Médico no tiene esas facultades. Nosotros no podemos meter a la cárcel al médico. Usted lo que tiene que hacer es acudir a un Ministerio Público, interponer su denuncia. Lo que sí puede hacer para que la comisión de una manera intervenga, no de manera directa, pero sí de manera activa, es en los dictámenes médicos. Entonces, cuando yo le digo, si usted lo que quiere es meter a la cárcel al médico porque ese es su deseo, entonces acuda al Ministerio Público, lo que tiene que hacer es solicitarnos un dictamen médico institucional. No vamos a conocer el asunto como una queja en sí, pero sí a través de la emisión de un dictamen, la comisión dará su opinión técnica sobre si ese acto médico se adecuó a la lex artis médica, ¿no? Básicamente. Pero entonces, el objetivo de la comisión es precisamente analizar todas las presuntas irregularidades en la prestación de los servicios médicos. Llámese, repito, para que quede claro, instituciones públicas o privadas del sector de salud. Y entonces cuando la gente presume, por ejemplo, que va y que dice, oiga, licenciado, es que fíjese que acudí a un hospital privado y pues resulta que llevé a mi esposa porque le iban a hacer, pues al parecer, una cesárea, pero de pronto sale la cesárea y entra a terapia intensiva. Y a los 3 días mi esposa se muere. Oiga, pues el parto lo llevó de manera normal, ¿no? Lo llevó de manera normal, no tuvo ningún contratiempo. El doctor me dijo que el bebé venía bien, que no tenía ningún problema, venía tomando su ácido fólico, etcétera. Llevó el control prenatal sin problema. Resulta que mi esposa se alivia y a los 3 días se muere. Quiero saber qué pasó. No quiero interponer denuncia del Ministerio Público, quiero que usted, Comisión de Arbitraje Médico, analice el asunto. Entonces, lo que hacemos, levantamos la queja. ¿Qué le pedimos a la gente? Pues una narrativa de hechos. Claro. Una narrativa de hechos, ¿sí? Sobre todo lo sucedido, ¿sí? Le pedimos que acredite la relación médico-paciente a través de un recibo de honorarios, a través de una receta médica, que eso lo quiero comentar también más adelante. Cosas muy importantes que quiero comentar, sobre todo en recomendaciones, que creo que de verdad creo que es importante porque es algo con lo que nosotros nos enfrentamos día con día. Recetas médicas, resúmenes médicos, que eso es una obligación del médico, no es que quiera, porque resulta que luego el paciente va con el médico y le dice, oiga, porque todos tenemos derecho como paciente a una segunda opinión. Y resulta que llevas a tu paciente siempre con un médico, pero resulta que, bueno, tienes derecho y quieres, y no ves resultados, no ves mejoría. Entonces dices, bueno, yo quiero llevar a mi esposa o a mi hijo con otro médico. Entonces tú le pides al médico que estaba llevando el tratamiento de tu hijo, de tu esposa, oiga, doctor, ¿me puede extender un resumen médico? Y no te lo quiere dar. Un resumen de historia clínica. Exactamente. Y no el expediente clínico, un resumen médico. No te lo quiere dar. Es que no es potestativo, es imperativo. Lo tiene que dar. El artículo 29 y 30 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica establece que el médico está obligado a proporcionarte un resumen clínico donde establezca el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de tu enfermedad. Está obligado. Y muchos médicos niegan a darte precisamente el resumen médico. ¿Sí? Entonces, es una obligación del médico. La gente ha acudido conmigo para que yo le haga una carta, un oficio, obviamente fundamentado, motivado, para que se lo pueda presentar al médico, porque de manera verbal el médico no se lo quiere dar, que no hay necesidad de presentárselo escrito, porque el médico sabe que es una obligación dárselo, pero bueno, inclusive aún así se ha negado, ¿no? ¿Por qué? Porque el médico piensa, es que ¿para qué lo quiere? Pues para lo que lo quiera, es obligación del para lo que es su derecho. Exactamente. Entonces, pedir un resumen médico, guardar también los recibos de honorarios, pedir facturas. Otro de los graves problemas que tenemos es que, híjole, hemos batallado mucho porque resulta que a veces los médicos no dan recibos de honorarios, no dan facturas. Y
desafortunadamente en México no tenemos la cultura de pedirlo. ¿Por qué? Porque llevamos y estoy hablando de atención privada, porque atención pública obviamente no pagas nada, ya te por el seguro popular o tienes seguridad social, ¿sí? Y todo queda en la institución a través de tu expediente clínico. Pero ahora sí están obligados a dar un médico a nivel público. Pero a nivel privado resulta que tú llevas a tu mujer, le pagas al médico, a lo mejor por donde te hace ya todo el presupuesto de hospitalización, de medicamentos, de anestesia, de enfermeras y obviamente del cirujano. Y te dice, son 40,000 pesos por la cirugía, le pasa. Y resulta que el médico nunca te da un recibo de honorarios. El médico está obligado a dar un recibo de honorarios y lo único que tienes es la factura que te da el hospital, que de los 40,000 a lo mejor son 15 o 18,000 pesos y lo demás pues no tienes con qué comprobar cuánto le pagaste al médico. Y el médico muchas veces se niega a darte el recibo de honorarios. Y además no puedes establecer la relación médico-paciente, ¿no? No tienes una documental que sirva para establecer esa relación, a menos de que pues, recurras a las testimoniales, ¿no? Ahora, lo que tienen que hacer cuando el médico se niega a dar un recibo de honorarios, que están obligados, aquí hay que acudir a la PRODECON, a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Hay que acudir ahí para que obligar al médico a que le dé un recibo de honorarios. O en su defecto una factura, si tampoco te la quiere dar el hospital. Eso sí, yo no creo que haya mucho problema. Pero es importante, de verdad, Mauricio, porque son cosas que nosotros nos enfrentamos día con día. Día con día nos enfrentamos, los médicos a veces no quieren dar un resumen médico, que a veces se niegan a dar recibos de honorarios, que a veces es un problema, porque a veces, ¿por qué es un problema? Porque yo necesito acreditar la relación médico-paciente. Claro. Y otro grave problema que tenemos también es con los cirujanos dentistas. Generalmente, bueno, ya a mí me ha pasado. Yo voy a veces con un amigo que es dentista y bueno, a veces ni siquiera he leído nada, ni un recibo. Bueno, expediente clínico lo conocen, pero bueno, ¿cuándo has visto que un dentista, cuando que hace con un dentista, te haga una nota médica o te haga una nota y te abra un expediente clínico? ¿Realmente cuántas veces? En lo particular, no, en la institución sí. Pero a nivel privado. No, a nivel privado no. Nomás te dicen, siéntate, ¿qué problema tienes? Te anestesian, te sacan la muela o te hacen la curación. Pero, y le pagas y nunca le pides nada. Si acaso te da una receta nada más algún analgésico. Te puede dar el recibo sí, también, sí, pero exactamente, o te da una nota. Miren, han llegado a la comisión, por ejemplo, no les miento, en hojas en blanco. ¿Cuánto le cobró al médico? ¿Cuánto le pagó? En hojas totalmente en blanco o en recibos de esos que venden en las paperías, recibos totalmente de pago, pero Printaform. Printaform. Así. Sí. O sea, un recibo de nota. Pero de nota. me llama la atención. Con la factura del hospital, el paciente tiene derecho a la información y ustedes también, ¿no? Ustedes le pueden pedir al hospital por quién va atendido. Sí, bueno, obviamente hay que desglose. Obviamente. Porque digo, es que para ir a la PRODECON es como ya darle mucho. No, es una cosa, es que más si cuando es un familiar que pierde la vida, pues, ¿cómo se siente? Sí, pero mira, Mauricio, lo que sucede es lo siguiente. A veces suena muy fácil, la realidad es que tú vas a un hospital privado y nada más te hace la factura de la hospitalización, quirófano, medicamentos, nada más. El hospital no te va a dar una relación de quién te atendió, no te atendió. Eso está inmerso en el expediente clínico que cuenta el hospital. El expediente clínico es un documento donde viene todo el actuar del médico, no solamente del médico, sino de enfermería y de todos los médicos que intervinieron en dicha atención, llámese anestesiólogo. Pero ese tienen ustedes acceso. Sí, obviamente lo pedimos una vez que se levanta la queja de manera formal. Sí, claro, nosotros tenemos que pedir el expediente
expediente clínico, sino como analizamos el acto médico. El expediente clínico es la base sustancial para que nosotros podamos analizar el acto médico, ¿no? Ese es el asunto vital importante. Me gustaría comentar un poquito de los servicios que brinda la comisión, no sé si de manera rápida. Sí. Los servicios que brinda la comisión es la orientación, la asesoría especializada, la gestión inmediata, la queja y los dictámenes médicos institucionales. Lo voy a decir de una manera muy sencilla, Mauricio, doctor, para que se me entienda. El primer servicio que nosotros tenemos, por así decirlo, es la orientación, el servicio de orientación. El servicio de orientación, cuando cualquier persona manifiesta una inconformidad, no necesariamente de tipo médico, pero manifiesta una inconformidad, pero donde la comisión no es competente en conocerla. Como ya mencioné hace un momento, por ejemplo, van y dicen, oiga, fíjese que yo tengo un problemita médico. ¿Cómo no? Lo pasamos a la sala de usuarios, siempre está presente un médico y un abogado. Siempre tenemos el nombre de médico abogado. Entonces, pero ya en el momento en que la gente te está explicando cuál es su inconformidad, te das cuenta que la inconformidad que presenta no es derivada de un acto médico. Inclusive, por ejemplo, por poner un ejemplo, nos ha llegado un señor, por ejemplo, y dice, oiga, es que fíjese que estoy inconforme porque fui a Sanborns y compré el medicamento X-Ray. No, es cierto. Y la verdad es que no me ha ayudado en las articulaciones. Y pues yo quiero mi reembolso. Pues es que no fue derivado de un acto médico. Él mismo se automedicó, por así decirlo. Y bueno, y además ni siquiera es realmente como un medicamento, viene siendo como un suplemento alimenticio. Pero ya ahí es otra instancia, ¿no? Sí, y ahí el exacto, orienta, sí, o sea, yo ya lo es que consumidor. Sí, exactamente. Yo lo que quise decir es que la gente confunde lo que es derivado de un acto médico porque tiene que ver con una enfermedad que padece. Porque además no está garantizado en ningún momento que la compra del medicamento vaya perfecto. Exactamente. Y como dices tú, no es recetado por un médico. Y a menos que fuera por un médico. fuera recetado por el médico no está garantizando al emitir su receta que el medicamento vaya a curar al paciente, porque hay que tomar en cuenta que cada organismo humano es diferente y reacciona de forma diferente a los medicamentos y a las dosis de los medicamentos. Así es. Entonces, por ejemplo, ese es el servicio de orientación. Pero sin embargo, lo escuchamos atentamente, lo escuchamos, que él se explaye, que él diga todo lo que tenga que decir, y una vez que termina, le explicamos cuáles son las facultades y atribuciones de la comisión, pero no solamente eso, sino que le decimos a qué instancia puede acudir, si puede acudir, por ejemplo, a la Profeco. Si hubiese alguna, ¿no? Claro, si hubiese alguna, claro que sí, siempre lo orientamos para que pueda acudir a la instancia correspondiente. Esa es la orientación, que no es competencia de la comisión, pero sin embargo lo asesoramos para que acuda a la instancia correspondiente. La asesoría especializada es la siguiente. El siguiente servicio. Aquí es una vez que nosotros escuchamos al usuario, manifiesta su inconformidad, se presume y se deriva que sí es competencia del organismo porque se deriva la inconformidad de un acto médico. Entonces, una vez que analizamos el asunto y que nosotros creemos que sí es un asunto de nuestra competencia, que sí la inconformidad es derivada de una presunta irregularidad en el acto médico, entonces es cuando nosotros le solicitamos la documentación correspondiente para que nosotros podamos levantar e iniciar el procedimiento. De queja. Muy bien dicho. Entonces, para no confundir más, la asesoría especializada es el servicio donde sí es competencia de la comisión conocer del asunto y le solicitamos los requisitos, o como decimos los abogados, los elementos procesales para poder levantar la inconformidad. Y generalmente se le hace una cita posteriormente para el levantamiento de la queja, porque cuando acuden a la asesoría, pues a veces no llevan toda la documentación. A veces si es un problema de trauma, por ejemplo, no llevan radiografías, o no llevan tomografías, o no llevan el resultado del estudio histopatológico, etcétera. Entonces le dimos, mire señora o señor, si es competencia de la comisión conocer ese asunto, que le parece, véngase el día de mañana, tráigase toda la documentación médica que tenga posible para que nosotros procedamos al levantamiento de la queja. El otro servicio que es muy importante, Mauricio, el doctor, que es el servicio de gestión inmediata.
este servicio, créanme que es un servicio, yo pienso que es de los servicios más nobles que tiene la comisión, y sobre todo que es un servicio que ha funcionado desde que la comisión creó, no solamente la nacional, que fue la pionera, sino que se ha implementado en todas las comisiones estatales. Es la gestión inmediata. La gestión inmediata son todas aquellas inconformidades que presentan los usuarios, pero que no necesariamente llegan a derivarse en una queja, pero que tienen una inconformidad de tipo médico, pero que la comisión, a través de una gestión, de una llamada telefónica, de una relación institucional, puede coadyuvar a resolver ese problema. Lo voy a poner más de una manera más concreta. Oiga, fíjese, doctor, fíjese, licenciado, que llevé a mi esposa al Seguro Social, al ISSSTE, a un hospital de población abierta, pero resulta que, fíjese, que llegué el viernes y resulta que hoy lunes no le han pasado visita a mi esposa. La dejaron allí realmente en una camilla en una pasillo, camilla, sí. Y nadie, ningún médico la ha visto, no sé qué tiene, no le han hecho estudios, nada, no me han dado ninguna información, no sé absolutamente nada, licenciado. Obviamente todavía no se procede a una queja porque para proceder a un levantamiento de una queja hay algo muy importante, hay que determinar el daño, qué daño fue el que se causó, para que también nosotros podamos determinar y levantar la queja, ¿no? Y por consiguiente proceder en consecuencia desde el punto de vista legal. Pero entonces aquí no hay un daño todavía materializado, pero puede materializarse en un daño. ¿Comisión? Claro, más adelante se puede materializar en un daño. Entonces, ¿qué hacemos? Prevenimos, tratamos de prevenir para que esa situación de tipo médico, esa inconformidad, no se llegue a derivar en un daño más adelante. Entonces, oiga, resulta que tiene 3 días mi esposa acá, en urgencias, y pues ahí me la dejaron, nomás veo que le pone que está con suero, pero no veo que ningún médico le pase visita, no sé qué tiene, le duele el estómago, le han dado analgésicos y nada más. Entonces, pues estoy así como que desconcertado. Entonces, ¿qué hacemos? La Comisión de Arbitraje Médico realiza algo que se llama una gestión inmediata. Es una llamada vía telefónica, ya sea con el director del hospital, con el subdirector médico, con el jefe del servicio de esa especialidad, ya sea trauma, gineco, pediatría, cirugía, etc. Laboratorio. Bueno, el laboratorio es un poquito diferente, ¿no? Sí. Salvo que sea realmente muy urgente algún tipo de estudio, ¿no? A lo mejor el que se presenta algún tipo de cáncer, así decirlo, ¿no? Pero y entonces nosotros nos comunicamos con la autoridad y le decimos, oiga, aquí tenemos al señor fulano de tal, donde manifiesta que a su esposa volvió el día viernes en la noche y pues ningún médico le ha pasado visita. Entonces queremos saber qué sucede. A veces la percepción del paciente es muy diferente a veces la que nos dice el médico, y entonces resulta que comenta el médico, no, mire, lo que pasa es que ya en este momento se le va a subir a piso, se le van a hacer estudios, etcétera. O tratamos precisamente de que acelerar precisamente esa atención con el paciente. O también lo que mencionabas hace un momento, doctor, resulta que yo voy al IMSS, me dan una receta para que me surtan 3 medicamentos y resulta que llego a farmacia y no hay medicamentos, ¿no? Y es un medicamento que yo necesito porque a lo mejor tengo un tipo de problema de ansiedad, enfermedad crónico-degenerativa, una enfermedad crónica degenerativa, etc. Lo tomo siempre. Y además son medicamentos generalmente muy caros. Entonces van a la comisión, oiga, licenciado, resulta que pues que realmente este medicamento yo lo necesito y me dicen en almacén que no tienen. ¿Qué hago? O me están negando. Esa es la percepción del usuario, no siempre es verdad. A veces podemos tener una percepción diferente. Lo que sucede es que cuando hay una intención, a lo que se llega es precisamente a la orientación del mismo farmacéutico que te dice, no lo tenemos, pero te vamos a dar un documento para que vayas a una farmacia y te lo surtan, o sea, lo que se llama una subrogación. Claro, una subrogación. Pero el
problema lo resuelven con ustedes cuando bajan y ayudan a la persona que se va a quejar y lo llevan al Kentucky Fried Chicken. Claro que resuelven sí. el problema, Claro. pero no se quedan ustedes en el Sí. balcón y le dicen, ¿qué hubo? ¿No puedes subir? Pues no Claro. te atendemos. Claro. Y es el mismo caso. Así Entonces, es. si llegas y te dicen, pues no tenemos, y ahí está su papel, pues no están resolviendo el problema. Y entonces ahí sí admite queja, ¿no? Y admite no nada más una queja, digo, admite una gestión inmediata. Sí, hacemos una de nada, gestión, ¿no? hacemos una gestión inmediata. Por ejemplo, nos tocó hace poco, no voy obviamente a decir nombres por confidencialidad, Sí. pero resulta que llega un señor y por un accidente de trabajo se mutila el dedo índice Completo. la primera falange. La primera falange. Entonces resulta que se mutila la primera falange, resulta que va a urgencias, le hacen la curación, pero no le hacen el uñón. Sí. Entonces, toda la parte de la primera falange estaba en hueso expuesto. Sí. El problema está que tú puedes adquirir una infección en hueso. Y el dolor es tremendo. No solamente es tremendo, Sí. obviamente pone en peligro tu vida. No, O sea, sí, si desde luego. si hay una infección, Desde luego. entonces en hueso, entonces resulta que nada más se lo cubre con una gasa, pero tengo hueso. Entonces, ¿qué hace la comisión? Acude con nosotros a la comisión de arbitraje médico, expone su inconformidad, y ¿qué hacemos nosotros? Hablamos con la institución para que se le dé pues esa atención que necesita y se resuelve el problema y se le haga el muñón y no esté expuesto en hueso, que obviamente si el señor sigue así, que la mano es un factor muy predominante de contaminación, pues pueda A lo mejor no había empeorar. suficiente piel, pero para eso se toma piel de otro lado. Claro que sí, o se le da una curación o un lavado mecánico, qué sé yo, lo que se tenga que hacer, pero que se resuelva el problema. Claro. Entonces, la gestión inmediata es uno de los servicios que ofrece la comisión, yo cito, de los más nobles que tenemos, porque resolvemos el asunto en menos de 48 horas. Ahora, el problema de los medicamentos, de falta de medicamentos, no es algo tan fácil, porque primero hay que ver realmente cuando la gente acude y dice que obviamente no se le está surtiendo el medicamento. Primero hay que analizar si ese medicamento que se le está recetando está dentro del cuadro básico del seguro, que debería de estar, porque por eso se lo están recetando. Ahora, algo muy sencillo, si no hay ese medicamento, si yo simplemente, y una vez que nosotros hacemos la gestión inmediata y nos dice el jefe de almacén, oiga, es que ese medicamento no está, realmente no lo tenemos, pues nosotros tenemos que creerlo, porque tampoco vamos a ir al almacén a buscar si realmente hoy hay o no hay ese medicamento y nos está diciendo la verdad. Nos dice ese medicamento no está, sin embargo ya se pidió y bueno, estamos en espera de que lo surtan. Pero obviamente aquí lo que importa es la calidad de vida y de la salud del paciente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el paciente? Pues acudir a comprar ese medicamento, guardar la nota y solicitar posteriormente el reembolso de ese medicamento. Eso es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, el ISSSTE tiene un reglamento de solicitud de reembolso de gastos. Perdóname, licenciado. Hiciste una analogía hace poco cuando estabas explicando a las personas estas que tienen que venir de lejos, ¿no? De Ayutla, el ejemplo era muy claro, ¿no? Y luego la gente te decía, oiga, ¿o cómo o voy? Sí, claro, por bueno, supuesto. pues aquí te puede decir el paciente, oiga, no tengo para comprar el medicamento. Si estoy acudiendo a los servicios de una institución, no tengo para comprar el medicamento. Entonces, o como, o me muero, o compro el medicamento y no como. O sea, es una disyuntiva crítica, sí, ¿no? No, crítica, y además tienes toda la razón. Porque hay, y obviamente te doy totalmente la razón, pero que es muy importante también. Cuando eso sucede, cuando la gente realmente expresa su sentir, porque nosotros además lo que hacemos es que tenga toda la apertura necesaria para que también el usuario pueda abrirse con nosotros y nos hable con esa claridad. No hay que olvidar que de los medicamentos que se surten, siempre hay otros medicamentos que pueden tener un efecto similar a ese tipo de medicamentos. Entonces, ¿qué hacemos?
Tratamos, por ejemplo, cuando nos dice el paciente, es que, licenciado, yo no puedo comprar el medicamento porque vale 1,200, 1,500 pesos. ¿Qué hacemos? Hablamos con el médico, con el jefe de servicio, no necesariamente con el médico que le dio la receta. Hablamos con el jefe de servicio y le decimos, existe otro medicamento que tú le puedas recetar, que sí tenga la institución, para que temporalmente pueda suplir los efectos de ese medicamento para que el paciente no se vea dañado en su salud. Y es así, bueno, pues efectivamente el médico tendrá que recetar otro medicamento similar, a lo mejor con algunos efectos diferentes, pero muy similares en otro tipo de sintomatología del medicamento para que le pueda surtir efecto. O sea, aquí lo importante es tratar de buscar soluciones, no de decir, bueno, señor, es que lo tiene que comprar. Tenemos que buscar soluciones y tratar de resolver el problema a la gente. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y si en dado caso que no lo tenga, bueno, pues ya veremos qué mecanismos utilizaremos para resolver en ese momento el problema. Ya lo consultaré yo con mi directora general, yo lo consultaré también con la subdirectora médica, y ellos como el equipo médico de la comisión también tratarán, ellos como médicos, yo soy abogado obviamente, pero ellos con la experiencia que ya tienen, sobre todo en farmacología, ¿no? En todo tipo de medicamentos, me dirán cuál es la salida más viable para solucionar el problema al paciente. Aquí lo importante es tratar de resolver el problema. A ver, de primera mano, te lo doy de primera mano, un ejemplo directo que me ha pasado en el Seguro Social. Se toman atribuciones que no tienen nada que ver ni saben de medicina. ¿Cómo? Los que están ahí dando, cuando vas a pedir el medicamento, los que te surten la medicina, ellos son los encargados de farmacia. No, pero no tenemos el medicamento. Venga el martes a ver si nos llega, ¿sí? Y esto es para el azúcar, es para la hipertensión, ¿sí? Para controlar mi hipertensión y mi azúcar. El medicamento te tienes que esperar un mes para que te lo den, ¿sí? Porque dan un mes. Como dice el doctor, pues o como, o me muero, o se me sube el azúcar, se me sube la hipertensión. Es muy claro, si no lo tienen, te deben de mandar a la dirección o a cierto departamento para que se den el RFS, el RFC. La subrogación, ahí debe de venir la solución para del problema. Que, a ver, vaya, cómprelo, aquí está nuestro registro federal de contribuyente para que venga y se lo paguemos. Se acabó, no espere y venga a ver si lo tenemos para el miércoles o para el jueves. Estamos hablando de medicinas importantes. A mí me ha regañado el doctor porque llego a veces con azúcar. No, es que tiene la boca muy grande y le entra la nieve y le entra... Sí. No, doctor, no tiene la medicina, tengo 5 días, 10 días. No, pues eso es lo que venía de ese. Y el regaño lo toma uno. Siempre la culpa la tiene uno. Y uno es el que paga el seguro social, el ISSSTE. Es pagado, no es gratuito. Estamos hablando del seguro popular. Entonces yo creo que sí tienen ciertas responsabilidades y ciertas informaciones. Es una institución grande, no estamos yendo a una clínica que está en una esquina, en la Progreso, en un pueblito. Estamos hablando de una institución donde hay gente responsable, profesional, supuestamente, para resolver los problemas del paciente y no el paciente los problemas de la institución. Bien tutelado, mi Jastia. Bien tutelado, el bien tutelado por excelencia es la vida. Sí, claro que sí. Y el segundo es la salud y el tercero es la libertad, en ese orden. Así es. Entonces no podemos simple y sencillamente voltear la cara sobre el bien tutelado por excelencia por una simple omisión o carencia de tipo administrativa que se ha vuelto ya un vicio en los hospitales de orden público. Sí, bueno, miren, es un problema complicado. Obviamente yo no puedo hablar indebidamente de las instituciones de seguridad social. No estoy aquí para poder yo calificar el servicio del seguro social. No, pero danos la información clara y precisa. Pero yo te puedo dar algo que a lo mejor te
servir para crear criterio. Yo trabajé en una institución 30 años. Y cuando no había la medicina, en aquel entonces en que la medicina era más humana, subía de la farmacia y decía, doctor, no tenemos esta medicina, tenemos estas otras. ¿Quiere usted cambiar el medicamento o le subrogamos al paciente el que usted está prescribiendo? ¿Por qué no lo hacen ahora? ¿Qué ha pasado? Se ha deteriorado, se ha deshumanizado. En vez de ir por ese ISO 9000, hemos ido por el ISO hacia abajo. O sea, hemos ido desacreditando esa capacidad de poder ofrecer no nada más un servicio médico de calidad, sino un servicio médico con interés humano. Me importa la vida de mi paciente y me importa la salud de mi paciente. Y que me venga y que el de la farmacia me informe cuál es mi decisión como médico para poder cambiar o no. Eso se hacía. Sí. ¿Por qué no se hace? Sí, miren, vuelvo a comentar. Para que yo pueda contestar esa pregunta, yo tendría que trabajar en una institución. No, pero yo lo hice. Yo te estoy hablando de mi experiencia. ¿No? Yo tendría que trabajar en alguna institución de seguridad social. Yo sí sé, tengo entendido, repito, y esto lo digo de manera totalmente muy objetiva, sí sé que se han cambiado y hecho cosas muy buenas con la administración del doctor Betancourt, el nuevo delegado de seguro. Sé que está trabajando muy fuerte precisamente para mejorar todos estos tipos de servicios, para darle prioridad a la atención al derecho al ambiente del IMSS. Sé que se está trabajando fuerte, pero obviamente es un cambio paulatino. Los cambios de golpe a veces no funcionan. Cuando tú quieres cambiar todo un sistema de golpe, a veces no funciona. El cambio tiene que ser paulatino y poco a poco. Acuérdense que uno de los grandes problemas que tenemos como ser humano es resistirnos al cambio. A veces nos resistimos al cambio, entonces a veces el cambio tiene que ser poco a poco. Yo lo único que puedo decirles como comisión de arbitraje médico es que cuando nosotros tenemos conocimiento de este tipo de inconformidades, donde se ven involucradas instituciones de seguridad social, que también no hay que olvidar que son instituciones que manejan un gran número de derechohabientes, ¿no? A mí me preguntaban la otra vez en otra entrevista que tuve que cuál era de las instituciones que más quejas tenían. Le digo, bueno, son las instituciones de seguridad social, pero no porque necesariamente estén haciendo mal el trabajo, sino porque simple y sencillamente por el gran número de derechohabientes que hay, pues obviamente y desde el punto de vista matemático, proporcional. Pues es proporcional al número de inconformidades, pero no quiere decir que estén haciendo tan mal el trabajo. A veces también todo es una cuestión de percepción. Sin embargo, la Comisión de Arbitraje Médico precisamente está para analizar cada uno de los asuntos de manera objetiva y imparcial, ya lo mencioné. Y si hay una inconformidad realmente pura y llana, que una vez que nosotros lo analizamos junto repito, con el equipo médico de la comisión que encabeza la doctora Norma Rojas, bueno, nosotros actuamos en consecuencia y hacemos uso de las facultades y atribuciones del organismo, que es para lo que nosotros estamos. Nosotros estamos para resolverle el problema a la ciudadanía de acuerdo a nuestras facultades y atribuciones. Entonces, retomando el tema, la gestión inmediata es un servicio que nosotros realiza la comisión para tratar de dirimir esta inconformidad en menos de 48 horas, pero que todavía no llega a traducirse o derivarse en una queja formal. Y ya, bueno, ya tenemos la queja formal, posteriormente que es el otro servicio que tiene la Comisión de Arbitraje Médico, que es cuando ya una vez que nosotros acreditamos que efectivamente la conformidad existe y una vez que se piden los requisitos. ¿Y eso se llama recepción de quejas? No, queja. Esta queja que nosotros levantamos cuando ya se presume que efectivamente existe una irregularidad en la prestación del servicio médico, nosotros lo que hacemos es llevamos primero dos audiencias muy importantes, que es una audiencia informativa y una audiencia conciliatoria. Lo voy a decir muy breve, doctor, por favor, porque también si yo me meto mucho, créanme que mi temor es que la gente la pueda yo enredar con tanta información. Entonces yo quiero hacer de una manera breve pero muy concisa. Una vez que mandamos la queja, solicitamos el expediente clínico. Repito, el expediente clínico es el documento más importante
¿no? Sobre todo del paciente y de su obligación del médico, elaborarlo, requisitarlo, donde se establece todo el acto médico y toda la atención médica que se le proporciona al paciente, no solamente por el médico tratante, sino por todo el equipo médico interdisciplinario que intervino y el equipo de enfermería. Y bueno, entonces, una vez que se levanta la queja, solicitamos el expediente clínico e invitamos al médico involucrado o por el cual el paciente se está inconformando a una audiencia informativa. ¿Por qué lo invitamos a una audiencia informativa? Porque así como el usuario acudió a la comisión y expuso su inconformidad, no hay que olvidar que nosotros no podemos ser violentadores de garantías constitucionales. Y una de las garantías constitucionales que tiene toda persona y que protege la constitución de toda persona debe ser oída y escuchada. Garantía de audiencia. Garantía de audiencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces invitamos al médico para que también el médico exponga a nosotros realmente qué fue lo que pasó, qué fue lo que motivó que esta persona se conformara en contra de él o de otro personal del equipo médico y tratar nosotros de hablar y de platicar con el médico de manera en confianza, de manera abierta, de manera libre, que nos exponga qué fue lo que sucedió, cómo le brindó la atención médica y nosotros ya con el expediente clínico previamente solicitado y analizado por el equipo médico que encabeza la doctora Norma Rojas, le harán las preguntas pertinentes al médico derivado de la actuación médica y de lo encontrado y de los hallazgos en el expediente clínico. Y al final de esa audiencia informativa, bueno, pues trataremos nosotros también de platicar con el médico sobre las pretensiones que está solicitando el usuario. Esta audiencia no está presente en la parte cosa, ya sea el promovente o el familiar, es una audiencia nada más con el médico, donde nosotros tratamos de platicar con el médico sobre el acto médico. Posteriormente lo invitamos a una audiencia conciliatoria donde ya estaría presente las dos partes. Ya están presentes las dos partes y llevamos a cabo la audiencia donde primero y lo más importante es que el médico le brinde una explicación de tipo médico a la paciente y la paciente o el paciente tengan la libertad, una vez que el médico hable y deja hablar al médico y que el usuario escuche atentamente al médico, y siempre le digo al médico, hazlo con palabras sencillas, comunes, que puede entender el usuario, porque además también pues uno no es médico, uno también necesita entender qué fue lo que sucedió. Y sobre todo para ver si se puede lograr la conciliación a veces con la pura explicación médica. Entonces, una vez que el médico da su explicación de tipo médico, entonces el paciente tiene que dejar hablar al médico y después hacerle unas preguntas de manera cordial, respetuosa y educada sobre las interrogantes. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que a veces cuando se deriva la relación médico-paciente, muchas veces el médico, desafortunadamente a veces por la excesiva carga de trabajo, no se toma esos 5 minutos de más para explicar al paciente. Y entonces ahí lo que queremos es que el médico le explique de manera amplia, sencilla, con palabras comunes, qué fue realmente lo que le hizo durante todo el acto que él intervino en su atención médica. Posteriormente a eso, entraríamos ya al rubro de las pretensiones, si es el usuario, el paciente, la paciente, pues no está satisfecha con la explicación médica y bueno, continúa aún con solicitud de sus pretensiones. ¿Puede pedir un tercero en discordia? Pues sí, puede haber un tercero en discordia. Realmente es complicado, es difícil, la queja es totalmente directa. Sí ha surgido un tercero discordia, pero son casos realmente muy, muy raros, ¿no? No dentro de la práctica. No es dentro de la práctica como un tercero en discordia. Entonces, realmente se llega a conciliar. Aquí en la conciliación pasan 3 cosas. Una, primero se concilia, es decir, se llega a un acuerdo conciliatorio donde ambas partes tienen puntos de encuentro para conciliar a través de la transacción, que son concesiones recíprocas que se hacen las partes para poner fin a la controversia. Entonces se ponen de acuerdo y bueno, se concilia
se concluye y se concilia y se elabora un acta, obviamente, donde se da la validez jurídica. Otra situación que puede pasar es que no se concilia, ¿sí?, por falta de interés del usuario o del mismo prestador del servicio médico, y el usuario dice, bueno, yo ya no quiero continuar con el arbitraje que propone la comisión, yo me quiero ir a una instancia jurisdiccional. O sea, adelante su derecho, la comisión lo puede obligar a continuar con el arbitraje. Entonces le dice a la comisión o el mismo médico, muchas veces a través de abogados, generalmente van acompañados de abogados, me dice, licenciado, pues yo quiero que deje a salvo los derechos, porque pues yo no estoy dispuesto a allanarme, claro, o a satisfacer las pretensiones del usuario. Entonces yo le solicito que me deje a salvo los derechos. Bueno, pues nosotros no tenemos más remedio más que dejar a salvo los derechos de las partes, y bueno, pues que cada quien haga uso de lo que a su derecho convenga. Quiero aclarar. Y ahí ya ustedes, eso ya escapa, obviamente. Sí, claramente nosotros la concluimos, claro, pero como no conciliada. Exacto. Otra, ya, nada más para terminar esto, Mauricio, dame oportunidad, porque si no rompo. No, por eso me he esperado. Ajá. Sí. Gracias, eres muy amable. Sí. Una vez, repito, se concilia a través de un acuerdo, o no se concilia. Ajá. Entonces, pero cuando vemos que no se concilia, antes de que las partes nos soliciten dejar a salvo los derechos, nosotros siempre los indicamos, los exhortamos a que se someta a un procedimiento arbitral. De lo que hablábamos al principio, antes de entrar al programa, doctor, que lo mencionaste muy bien. El arbitraje, y muy bien lo dijiste, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Y nosotros siempre eso lo decimos cuando estamos en esa audiencia. ¿Por qué tiene sus ventajas? Porque es un instancial. Es un instancial. ¿Qué quiere decir eso? Que tratamos de resolver la controversia en una sola instancia, en un solo procedimiento. No hay que olvidar que en un procedimiento, por ejemplo, cuando tú acusas a un juzgado civil, porque la comisión, recalco, solamente vemos pretensiones de carácter civil, no ni administrativo, mucho menos administrativo laboral, pero pretensiones de carácter civil, cuando tú vas a un juzgado civil, es decir, a solicitar indemnización, así es decir, y no sale a tu favor, ¿qué haces? Te vas a una segunda instancia, ¿no? Tribunal. Y si no, te vas a una tercera instancia. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Porque además así lo marca la Constitución, ¿sí? Son nuestros derechos. Así es. Pero ¿cuánto tiempo te lleva eso? Te puede llevar 5 o 6 años, Mauricio. Sí, Pepe. ¿No? Mauricio, yo soy Pepe. Perdón, Pepe, doctor. Hasta ya quemado. Doctor, te puede llevar 5 o 6 años. Sí. Y no solamente eso, la cantidad de dinero que te vas a gastar en un procedimiento judicial. Porque además tienes que contratar abogado. Sí. Realmente si quieres que el asunto marche como debe de marchar, en un procedimiento, ¿no? Un procedimiento legal. Eso te lleva tiempo y te lleva mucho dinero, y sin tomar en cuenta el desgaste emocional y físico que implica llevar un asunto en una instancia judicial. Mucho más de lo que vas a... Sí, claro, por supuesto. A veces mucho más de lo que vas a obtener, y cuando lo obtienes, pues resulta que le tienes que dar 40% a tu abogado. Entonces no te queda nada, quitando los gastos de copias y de todo, ¿no? Sí. Entonces... Pero sí, déjame aclarar antes de que sigamos. Nosotros, porque dijiste que tú estabas viviendo con el legado del Seguro Social Bentacur una buena administración. Nosotros nunca dijimos en que estaba una administración del delegado del Seguro Social mal. Dijimos que el personal que y da... Eso trasciende administración. El personal genera vicios y se van los delegados y vienen directores y esos no se van, son los que se quedan. Los que se quedan, de la queja directa es el personal que se toma atribuciones que no son en no darte la información, te lo voy a manejar de esa manera, la información clara y precisa de lo que debes de hacer si en el momento no tienen el medicamento.
Nosotros felicitamos desde aquí al delegado Bentancur. Yo sé que si vas con él te resuelve en 2 minutos el problema. Con el director de Vicente Guerrero, Edgar Barbuena, también con el delegado del ISSSTE, con el director del ISSSTE, que es Juárez, te lo resuelve. Pero ellos no son el problema. También el problema son los de abajo. Por eso yo comentaba son los de abajo, que cómo podemos atacar para que tenga esa calidez, esa humanidad en servir. Mira, Mauricio, te voy a decir algo muy importante. Sí, que por cierto le hemos hablado al doctor, está haciendo, siento yo, un excelente trabajo. Sí, nadie ha pero criticado. no, ni yo mencioné, no, simplemente como estamos hablando del personal, yo comenté que, bueno, que siento que las cosas van poco a poco, que se está trabajando, pero que bueno que esto es paulatino, ¿no? Pues nosotros sabemos, no Fíjate hay forma de que él sepa qué es lo que está pasando. No, claro que lo sabe, por supuesto que lo sabe, pues obviamente él tiene personal en todas las áreas y estoy seguro que se lo comunican, pero bueno, yo no puedo opinar, repito, en eso porque yo no trabajo en esa institución, pero como buen delegado que ha sido el doctor Bentancur, estoy seguro que sí lo sabe. Pero mira, hay personal bueno, en todas las dependencias hay personal, por así decirlo, eficaz, y otro personal que a lo mejor va a su trabajo, pero bueno, no va realmente con el ánimo de hacer sus... En todos lados los hay. Así es. Un ejemplo ahorita que teníamos aquí con el doctor Mayagoitia, te vas a un doctor consulta médica, te da una receta para ¿cómo se le llama? Tranquilizantes, doctor, calmantes, medicina que sí, algún tipo de calmante. Vas a Sams y te dicen que esa receta no te la pueden subir, que le faltó la coma son y el acento controlados, sí. Y porque le faltó el acento, le faltó la coma o le faltó y no te pueden dar. No te lo surten. Olímpicamente no te lo surten. Bueno, es que repito, ahí, por ejemplo, nosotros como Comisión de Arbitraje Médico, pues tampoco podemos entrar. Eso le corresponde a la COFEPRIS. Pues sí, pues es que no, hay tantas cosas que es las personas no adecuadas en el lugar y momento que se debe de pero visitar, no hay y menos de la mecanismos salud. para que el usuario pueda recurrir a resolver su problema. ¿Ya ves por qué no quería dejar yo hablar a Mauricio? Porque ya no hablé yo de lo que seguía hablando yo de la arbitraje. No, tenemos tiempo. Pero, si no hacemos pero, otro programa, pero me rompes con la idea. Pero mira, te voy a decir, mira, hay algo muy importante, Mauricio, y yo pienso que, mira, todos lo sabemos de una u otra manera. Los cambios no se dan de manera pronta y expedita. Los cambios van paulatinos. Sí, hay una resistencia. Ahora hay algo muy importante. Ahora, ¿qué hace la Comisión de Arbitraje Médico en esto? ¿Qué ayudamos? ¿En qué ponemos nuestro granito de arena? Te lo voy a decir algo que nosotros sí podemos hacer de acuerdo a nuestras facultades y atribuciones. ¿Qué hace la comisión? Como por ejemplo, lo que estoy haciendo aquí con ustedes. Lo que estoy haciendo aquí con ustedes, por ejemplo, que la gente nos esté escuchando y creen que siempre les queda algo de lo que hablamos aquí, de lo que decimos. Nosotros acudimos en casi todo el estado de Guerrero por invitaciones de los hospitales, sobre todo de población abierta, a dar pláticas, conferencias, talleres, y siempre tenemos la oportunidad de hablar con mucho personal médico, y no solamente médico, sino también enfermería. Y siempre les hablamos mucho de la concientización y de ser empáticos con nuestros pacientes. No quiero yo poner la palabra deshumanizar o humanizar, porque yo creo que son palabras muy fuertes donde no me corresponde a mí decirlo, sinceramente. Yo sería muy imprudente si yo digo deshumanizar, porque obviamente estaría yo entrando en una generalidad que realmente estaría yo mintiendo, porque no puedo yo hablar por todos los, es decir, no por unos cuantos pagan todos. No es así. Yo lo que te puedo decir es que tenemos la oportunidad de acudir en todo el estado de Guerrero, y siempre que tenemos la oportunidad de hablar con el equipo médico y de enfermería, siempre les tratamos de hacer hincapié que sean empáticos con sus pacientes, que muchas veces, muchas quejas
pueden prevenirse. Muchísimas, la gran mayoría, si ellos tienen una excelente relación médico-paciente, que lo más importante en toda atención médica es la comunicación. Si tú tienes una excelente relación médico-paciente, una comunicación efectiva, empática, créeme que muchas quejas no se van a presentar. Nosotros, y dices tú, pero entonces la comisión hace una tarea muy grande, porque la comisión no solamente está para levantar quejas, la comisión va más allá de existir como un organismo para levantar quejas. Vaya, la labor que hace la comisión va más allá de levantar una queja. No sé si me explico. Sí. Hacemos tareas de prevención, vamos más allá, tratamos de tener y de dar una cultura de educación médica, de comunicación efectiva entre el médico y el paciente. Damos pláticas sobre el expediente clínico, damos pláticas sobre responsabilidad legal, damos pláticas sobre consentimiento bajo información, damos una diversidad de pláticas que también está dentro de nuestra tarea. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos de la comisión es mejorar la calidad de los servicios de atención médica. Y dices, ¿cómo los mejoras si no estamos en el ámbito de consulta? Es decir, no somos un organismo que brinda atención médica. Lo brindamos a través de nuestro lado, ¿sí? De nuestro lado, de nuestras facultades, de lo que podemos hacer. Tratar de siempre de incentivar al médico de que haga lo que por obligación tiene que hacer, que no se olvide de la obligación de medios, que no se obligue de la obligación de seguridad y sobre todo que no se obligue de la obligación de resultados, que ningún médico está obligado a garantizar resultados, ¿sí? Aunque dice la literatura, la doctrina médica, que solamente los cirujanos plásticos y los dentistas están obligados a garantizar resultados. Yo no soy muy creyente a eso, aunque lo diga la doctrina. Yo siento que cada cuerpo es totalmente diferente y que ningún médico está obligado a garantizar resultados. Lo que está obligado el médico, doctor, lo que sí está obligado el médico es a poner en todo momento la obligación de medios. ¿Qué quiere decir con esto? A poner la infraestructura, el equipamiento, pero sobre todo sus conocimientos para brindar siempre en todo momento a plenitud y a satisfacción del paciente, de restaurar la salud del paciente, de lo que esté a su alcance y dependiendo de la enfermedad del paciente. Pero siempre digo al médico, el médico nunca va a tener problemas si hace lo que por obligación tenía que hacer. El problema está es que cuando el médico omite o tiene un exceso de confianza o incurre en riesgos innecesarios, esos tres factores son importantes. Es cuando se deriva una irregularidad en el acto médico. Asumimos riesgos innecesarios y excesos de confianza. Al empezar nos pusiste un ejemplo bastante bien. Yo llevé a mi esposa, desde los primeros meses empezó a dar el tratamiento, los exámenes, el ultrasonido, todo, ¿no? Y quedó la fecha para el nacimiento de mi hijo. Pero resulta que el nacimiento cuando llevo pues a mi esposa ya para que se alivie para la cesárea, como lo dijiste, pues entra a recuperación, ¿qué me dijiste? A terapia intensiva. Cuando supuestamente todos los exámenes, las 32, 36 semanas, todo iba bien. Así es. Cuando se comprueba una negligencia médica ya, ¿qué es lo que hace arbitraje médico? ¿Le quita la licencia? ¿Ayuda para que lo metan a la cárcel? No. ¿Qué es lo que pasa? Es que volvemos a lo mismo. No, te estoy diciendo para que nos informes sí, claro. qué es lo que está pasando, porque me dijiste, no es que yo como con dolor y todo, quiero que lo metan a la cárcel, ¿no? Sí, por eso. La persona. Nosotros no tenemos facultades para meter a la cárcel al médico, eso ya lo mencioné hace ya al inicio del programa, y es parte de lo que yo estaba explicando hace un momento. Es decir, es que comentas tú, es que se comprueba que hay negligencia médica, ¿no? No, ya que se presume, o esa es la percepción del usuario, que hubo, digámoslo así, para él, una negligencia médica.
No, ellos estamos no son- hablando, ellos no son estamos hablando ya autoridad para de, eso. ya estamos hablando de que se entra al arbitraje médico, Ah, que bueno, hace el ok. estudio, Ah, ok. y que ustedes ya emitieron su resolución, ¿no? Ahí, ¿qué es la Dictamen. recomendación de ustedes? Lo explico entonces. Bueno, una vez que nosotros exhortamos a las partes, cuando no se concilia de que se sometan al procedimiento arbitral, no hay que olvidar que el procedimiento arbitral es voluntario. Nosotros no podemos obligar a las partes a someterse al arbitraje. Tanto el prestador del servicio médico como el usuario tienen que estar de acuerdo a someterse al arbitraje. Por obvias razones, designan a la comisión de arbitraje médico como el tercero en discordia para resolver la controversia. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, posteriormente, en 2 o 3 semanas, los citamos a que firmen un compromiso arbitral, que es donde se va a fijar la litis. Y los elementos de los cuales se va a analizar si hubo o no irregularidad en el acto médico. ¿Qué quiere decir con esto? Que el arbitraje es un juicio ordinario civil, por así dijimos llamarlo. ¿Por qué? Porque vimos un periodo de ofrecimiento de pruebas, de preparación, desahogo y audiencia arbitral, para desechar o aceptar las pruebas ofrecidas por las partes. Entonces, pero previamente a eso firmamos un compromiso arbitral donde se fija la litis, es decir, la controversia planteada. Posteriormente a eso se firma un compromiso arbitral donde ambas partes se comprometen a que la comisión va a realizar un arbitraje y va a respetar el laudo arbitral, es decir, la resolución final. Abrimos un periodo de ofrecimiento de pruebas para que las personas nos hagan llegar más pruebas a su favor. Muchas veces dice el paciente: oiga, licenciado, pues, ¿qué pruebas que presente? Pues si todo lo que tenía yo ya se lo di, ya está en el expediente, bueno, pues no pasa absolutamente nada. Pero si hay alguna prueba que usted desea agregar, agréguela. De por sí tengo que abrir un periodo de pruebas de 20 días. Yo abro el periodo de ofrecimiento de pruebas, posteriormente se lleva a cabo la preparación y el desahogo de las pruebas. Posteriormente eso se lleva a cabo en una audiencia arbitral. Le doy 5 días para la presentación de alegatos. Los alegatos son documentos que presentan las partes para donde ellos van a fundamentar el por qué consideran, de acuerdo a las pruebas aportadas y aceptadas por la comisión, que la resolución debe salir favorable para ellos. Obviamente eso lo hace cada una de las partes. Posteriormente cierro algo que se llama la instrucción, periodo de instrucción, y posteriormente se lo paso yo al área médica para que el área médica, en coadyuvancia con asesores que nosotros contamos, que la comisión cuenta con asesores y peritos especialistas en todas las ramas de la medicina, absolutamente en todas. Contratamos asesores externos especialistas, que por cierto no les cuesta un 5 a las partes. Todo esto es sufragado por la comisión. Todos los servicios que presta la comisión son gratuitos, sin costo alguno, cualquier tipo de servicio. Entonces contratamos los asesores porque obviamente nosotros, aunque tenemos personal calificado, pues no somos todólogos, ¿no? Si es un caso de trauma, contratamos, si hay necesidad, 2 especialistas en traumatología o en gine o en la especialidad que esté involucrada. Recibimos las asesorías de los asesores y le damos el cuerpo médico legal al laudo arbitral. Ahora, yo decía hace un momento que había una ventaja y una desventaja en el arbitraje. La ventaja del arbitraje es que es unistancial. Es decir, la controversia se resuelve en una sola instancia, en un solo procedimiento. La otra ventaja del arbitraje es que obviamente al estar en la comisión pues, es sin costo alguno para las partes. No necesitan de verdad contratar abogados. La comisión, dentro de sus facultades, dentro de sus principios y valores, de los cuales yo presumo siempre, ¿no?, que es un organismo totalmente honesto, objetivo, imparcial, transparente, no necesitan llevar abogados. Nosotros siempre equilibramos la balanza de ambas partes y no permitimos que una parte abuse de otra, con o sin abogado. Llevamos y equilibramos la balanza, y la ventaja es que
se resuelve en un tiempo mucho más rápido, en un periodo no mayor de 6 meses, sin costo, sin necesidad de llevar abogado, y se resuelve en una sola instancia. ¿Cuál es la desventaja? Pudiera decir yo una nada más, que precisamente como la naturaleza del arbitraje es uniinstancial, lo marca además el Código de Procedimientos Civiles, renuncias a la apelación. No tienes derecho a apelar el laudo arbitral. No hay derecho para apelar, que además está en el Código de Procedimientos Civiles. Porque entonces, si la naturaleza del arbitraje es resolverlo todo en una sola instancia, ¿qué caso tendría resolverlo en un arbitraje si te vas a inconformar en contra del laudo Creo que hay un considerando que no está hablando a tu procedimiento? Sí, pero a la explicación tan objetiva que estás haciendo al procedimiento. Y es que en todo momento prevalece el ánimo de la justicia. Ah, sí, claro. Eso es muy importante. O sea, que la gente que se acepta someterse al arbitraje tiene que entender que se va a analizar objetivamente y sin tendencia alguna. Claro, pero, por supuesto. Pero no lo podemos dar por un hecho, ¿eh? Digo, tú y yo sabemos que así es. Sí, bueno, yo siempre he comentado, doctor, pero desde el inicio del programa, que uno de los principios más importantes de la comisión es que analizamos todos los casos de manera objetiva e imparcial. Nunca está por demás decirlo una vez más, porque la gente... Sobre todo recalcarlo, ¿no? Exactamente, a eso me refiero. Decirlo una vez más es recalcarlo, ¿no? Ahora, ya para terminar en cuanto a arbitraje, una vez que nosotros emitimos el laudo arbitral, el doctor, antes de iniciar esta plática, mencionaba que cuál era, pues, realmente la naturaleza jurídica del laudo arbitral, ¿no? Si tenía fuerza coactiva, que cómo se hacía cumplir el laudo arbitral. Bueno, aquí viene una parte muy importante y muy bonita, además, porque cuando se someten las partes al arbitraje, además de que se firma un compromiso arbitral, quiero decir que cuando las partes se someten, existe el compromiso de cumplir con el laudo arbitral. Además de que se renuncia a la apelación, repito, porque entonces se rompería con la naturaleza jurídica del arbitraje, que es una instancia que además lo permite con procedimientos civiles. Exacto. Se cumple de manera moral. Pero dijeras tú, pero a veces la moral pues como que está muy endeble, ¿no? Sí y no, porque nosotros como experiencia hemos tenido que se han cumplido los laudos arbitrales. La gente los ha cumplido, tanto los prestadores como los usuarios. ¿En qué sentido con los usuarios? Que cuando no les ha sido favorable el laudo arbitral, no aceptan, porque además el análisis que hace la comisión y que elabora la comisión es un análisis totalmente profesional, no es un documento de 3 hojas. No. Es un documento que lleva aproximadamente 60, 80 hojas, donde elaboramos el por qué verdaderamente no salió a su favor, una vez analizado todo el acto médico, o por qué salió a favor del médico, o viceversa, o desfavorable para el médico y a favor del usuario. Pero ¿qué sucedería en el caso? Porque además tuvimos solamente una vez un caso, obviamente voy a omitir nombres. Sí, claro. Tuvimos solamente un caso donde el laudo no salió favorable para el prestador y no salió favorable para el prestador, y al parecer se le otorgaron 15 días para el cumplimiento del laudo arbitral, de acuerdo a las pretensiones manifestadas por la usuaria, que ahí ya no se está dispuesto a negociar. Sí. Pero fíjate que sí es importante comentar que antes de que se emite el laudo arbitral, las partes pueden llegar a negociar. Antes. Sí, antes. Pero de que una vez emitido el laudo, no se puede. Si dictada la sentencia, ya no hay padrón. Ya no hay Es padrón. sentencia, sabemos, es laudo. Sí, es laudo. Sí. Yo siempre digo resolución del laudo arbitral, pero antes de que se emita el laudo, las partes todavía pueden llegar a puntos de encuentro favorables, ¿no? Para terminar la controversia. Y bueno, si alguna de las partes no cumpliera, generalmente, bueno, si el usuario generalmente es el que está solicitando, vaya ahí, pues
no queda más que aceptar el laudo si no es favorable. Pero ¿qué pasa con el médico si no le es favorable el laudo y el médico se niega a cumplir? La comisión siempre les da 15 días para cumplimentar el laudo. ¿Qué puede hacer el usuario? Oiga, licenciado, pues resulta que pues ya pasaron 2 meses y pues el médico no está cumpliendo, no ha cumplido. Ya pasó una vez en la comisión y como experiencia lo digo totalmente. El abogado que llevó el caso del usuario, porque en toda la etapa del proceso arbitral el usuario fue con un abogado, el abogado acudió a la instancia civil con el laudo arbitral emitido por la comisión. No, acudió con un juez civil para que el laudo lo homologara a sentencia judicial. Obviamente, cuando la juez recibe el laudo arbitral, pues era la primera vez que esa juez tenía un caso de esta naturaleza, pero además está contemplado en la ley, no porque no lo conozca o no lo haya llevado, no lo haya llevado antes, no quiere decir que no exista. La ley ahí está. Sí. Entonces el abogado, pues hábilmente sorprendió a la juez, le dijo: yo aquí tengo un laudo arbitral que emitió la comisión donde pues obliga al médico a cumplimentar y a cumplir con las pretensiones aquí contenidas, donde se le ordena el pago de tal cantidad y el médico pues no ha cumplido. Entonces yo le solicito, señoría, que este laudo arbitral me lo homologue a sentencia judicial. Fue algo nuevo para la juez, pero yo creo que fue algo muy... ¿Mordió el anzuelo? No, es que no tenía nada que morder, está en la ley, ¿no? Sí, yo sé. Pero resulta que después de analizarlo, lo homologa a sentencia judicial. Y lo homologó a sentencia judicial y el doctor tuvo que complementar con la resolución del laudo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros emitimos el laudo, obviamente siempre esperamos que las partes cumplan con el laudo arbitral de buena fe, sin llegar a esta instancia. Solamente tuvimos un caso donde una de las partes no cumplió o al parecer pues pasaba el tiempo y no había cumplido, no cumplió en el término que la comisión le otorgó para el cumplimiento del mismo, acude con un juez, lo homologa a sentencia judicial y entonces sí, a través de la fuerza coercitiva del Estado que lo representan los jueces jurisdiccionales, se hace el ordenamiento del pago. Entonces, ¿qué van a hacer las personas? Pues bueno, una vez que la comisión emita un laudo arbitral, si una de las partes no quiere cumplir, acudir con el juez para que lo homologue a sentencia judicial. Así de sencillo. Esa sería. Así es. La vía. Esa sería la vía. Cuando es penal, que lo llevan penal y ustedes apoyan en el arbitraje, en el dictamen, y llega una sentencia ya por un juez por la agravante de una muerte, ¿qué es lo que cabe ya aquí? Se le retira la licencia al doctor, lo meten a la cárcel. Bueno, aquí hay algo muy importante. Yo siempre trato de ser muy cauto en mis respuestas y a veces no voy a decir con conocimientos generales, obviamente sin profundizar, porque no quiero yo dar opiniones que pues esto yo pienso que le correspondería a la autoridad, a la autoridad jurisdiccional. Entonces a veces como que yo no quiero dar opiniones y meterme en asuntos que no son para los cuales yo tengo el pleno y total conocimiento y no son de tu competencia. Y no son de mi competencia. Lo único que yo te puedo decir, Mauricio, es que la autoridad penal, civil, los órganos de control interno nos pueden solicitar un dictamen médico. No tiene que ser en la primera instancia, puede ser a lo mejor en todo el proceso, no nos solicitan absolutamente nada y a lo mejor se va a una tercera instancia y a lo mejor tiene conocimiento un juez de distrito en materia penal o un magistrado de la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia. A nosotros no nos interesa
quién nos está solicitando el dictamen, vaya, en qué instancia, ¿sí explico? Si previamente nunca lo han solicitado y nosotros no hemos emitido un dictamen relativo a ese caso, pues nosotros lo podemos emitir en cualquier momento que la autoridad... Si otra autoridad te lo solicita, simplemente le turnas copia, no le dices es el mismo y exactamente. No, porque además nos ha pasado que por ejemplo a veces el órgano de control interno y a veces un juez penal nos solicitan un dictamen del mismo caso, y aquí opera lo que el que es primero en tiempo, es primero en derecho. Entonces yo lo que le digo a la autoridad penal o a la autoridad jurisdiccional, siempre le comento, mira, ya tenemos una solicitud previamente solicitada por el órgano de control interno, por un juez penal, donde ya estamos trabajando, ya estamos analizando el caso. Una vez que nosotros emitamos el dictamen, tenemos que dar una copia del mismo, porque no podemos hacer los dictámenes del mismo caso con dos autoridades diferentes. Entonces, además nos ha pasado, y lo hemos hecho sin ningún problema. Ahora, cuando dices tú, cuando hay un fallecimiento, bueno, puede ser un fallecimiento, puede ser la pérdida de un miembro, ¿no? De lo que sea. Digo, la comisión se va a abocar a lo que la autoridad peticionaria nos solicite, y a eso nos vamos a abocar. Sí, claro, por supuesto, pero por supuesto, ¿no? Sí. Esta pregunta te la hago para que el que nos está viendo y nos está escuchando no digan que pues ustedes después, si no llegan a su objetivo, como lo dijiste al principio, es que yo lo quiero meter a la cárcel. O sea, aquí estás aclarando el trabajo, la función clara de lo que estás haciendo, y a quién les corresponde lo demás. Sí, claro que sí. Ahora, de lo que tú mencionabas de retirarle la cédula al médico, sí es importante comentar que realmente son casos muy pocos, realmente, para retirarle la cédula a un médico. Así es. Tiene que ser un caso realmente muy, muy grave, realmente donde haya agravantes muy palpables por parte del médico para que pueda llegar esa situación. Realmente son pocos los casos, la gente siempre pide eso, lo solicita, pero bueno, ya es materia del juez en materia penal analizarlo. Ni la comisión tiene esa facultad, vaya, solamente es un juez en materia penal, y tienen que ser realmente por casos muy, muy, muy graves. Aún fallecimientos, se tendría que demostrar que ese fallecimiento fue causado, no solamente doloso, ¿no? fue Culposo, exactamente, fue culposo o doloso, ¿no? Inclusive también, por ejemplo, en ese sentido, te lo puedo decir, un médico que practica abortos, por ejemplo, en la clandestinidad, él sabe que es un delito. Así es. Pero ya no en todos los lugares, ¿eh? No, bueno, sí, pero en Guerrero es un delito. Sí, aquí sí. Pero, por ejemplo, imagínate un médico que practica los abortos en clandestinidad. Y en una de esas, que se sabe por testigos que el médico tiene años practicando abortos clandestinos, imagínate que le llega una paciente y le practica un aborto y la paciente se desangra y se muere. Hace una perforación en útero y la paciente se muere. Hay una denuncia penal, y no solamente eso, sino que puede haber una denuncia colectiva, a lo mejor de otras pacientes que se han muerto, y que a lo mejor se sabe y se determina con más testigos que es un médico que es muy recurrente en las prácticas. Pues obviamente ahí lo que hace el juez, aparte de darle una pena corporal, es decir, ir a prisión, pues le va a quitar la cédula de por vida al médico para que no practique la medicina. Y la va a seguir practicando en la clandestinidad, como hacía pero entonces ya se da otro delito, que es usurpación de profesiones. Pero solamente en esos casos de suma gravedad, de donde es cuando puede llegar a proceder a juicio del juez. Exactamente, y a juicio y a criterio del juez. Y entonces, pues, digo, nos queda muy poco tiempo. Sí, ya
si algo que quieras agregar. Lo último que quieras Sí, decir. bueno, hay algo que Con yo lo quiero. que quieras, Hay por algo- favor. 2 minutos, Sí, Mauricio. sí, y Francisco. antes que nada, bueno, agradecer por la invitación. Realmente Bienvenido me siempre, sentí muy a gusto, Qué muy bueno. contento de estar aquí con ustedes. Gracias. Tener esta gran oportunidad de poder explicar realmente de una manera más amplia y creo que de una manera mucho más sencilla realmente qué hacemos la comisión, cuál es la función de la comisión. Pero hay algo muy importante, de lo cual yo me quiero despedir, Mauricio, y que la gente debe de saber, y ojalá me esté escuchando en este momento y no haya apagado el televisor o haya dejado de escucharnos. Es una recomendación muy importante. Es un dicho que se dice mucho, pero realmente créanme que lo barato sale caro. Cuando vayan con un médico, realmente vayan con un médico que esté certificado, que tenga título y cédula profesional, que en su receta venga la cédula profesional, que cuente con el certificado expedido por el Consejo Mexicano de su especialidad. Cuando vayan a hacerse tratamiento de cirugía plástica, que es muy común, que son, a veces los hacen en consultorios, no ni acondicionados, ni con el equipamiento, ni la infraestructura, ni la asepsia para poder brindar ese tipo de tratamiento. Pero muy económicos. Muy económicos, pero créeme que a la larga salen muy caro porque pone en peligro tu vida y sobre todo que para reparar el daño que se te causó te va a salir 15 o 20 veces más caro y Si es que de se lo, puede. y si es que se puede. Sí. Entonces, hay casas particulares que se están acondicionando para brindar este tipo de servicios. Ujú. Obviamente es imposible detectar todos, ¿no? Hemos detectado varios y le hemos dado parte a la COFEPRIS Guerrero, pero son muchísimos los casos. Entonces, hay gente que acude a casas que están implementadas para brindar esos servicios en la clandestinidad. Por favor, no vayan, no acudan. Realmente acudan con un médico con un título, con una cédula profesional y que tenga un certificado expedido por el Consejo Mexicano de la Especialidad. De verdad, doctor, te lo digo, hemos tenido casos muy graves de personas que han fallecido porque se han practicado cirugías plásticas, liposucciones, Sobre todo. en condiciones realmente que parece que los hacen hasta en baños públicos, donde tienen infecciones muy graves, infecciones nosocomiales tremendas, con bacterias de todo tipo y llegan a fallecer en pocos días. Entonces, esa es la recomendación. Y otra recomendación muy rápida es que, por ejemplo, ya con el uso de las redes, cuando ustedes vean y vayan con un médico que no conocen, pídanle su cédula profesional, métanse a Google, busquen en Dirección General de Profesiones, consulta de cédulas profesionales, pongan la cédula de ese médico y que concuerde el nombre del médico con la cédula, porque hemos detectado muchos pseudomédicos que tienen cédula, pero que resulta que cuando uno los investiga, resulta que son cédulas de maestros de primaria, maestros de secundaria, ingenieros y todo menos médico, y se ponen cédulas de profesiones de otras carreras que no corresponden a la de un médico. Entonces, por favor, chequen, lo hacen en un minuto en su celular, ténganlo ya predeterminado, consulta de cédulas profesionales y ahí pueden cerciorarse si el nombre, si la cédula coincide con el nombre del médico, por favor. Fíjate que ahorita lo que